Bien, este video corresponde a la sesión número 2, estructura del ADN y la herencia. Profesor Emanuel Icona Islas para los amigos de primero B, E y F. Bien, este, este, les quería comentar que aparte del material que les haga yo para los que estemos trabajando de manera virtual, les voy a subir un video sobre los temas de la clase. Esto pues para facilitar y que estemos en sintonía, que llevemos un mismo ritmo de trabajo y no desatender esta parte que estamos trabajando de presencial y la virtual. Entonces vamos a comenzar con esta parte de la estructura del ADN y la herencia. Bien, nos vamos a ubicar un poquito en el tema, vamos a introducirnos un poco y pues nos vamos a ubicar en lo que son las células eucariotas. Las células eucariotas, aquellas que tienen un núcleo definido y sobre todo las encontramos células eucariotas en animales y vegetales, pero lo más común son las animales. Las procariotas son sobre todo aquellas células que no tienen un núcleo definido. Las encontramos normalmente en bacterias. Pero ahorita nos vamos a centrar en esta parte de las células eucariotas, las que tienen un núcleo definido, porque nos van a ayudar a facilitar a estudiar un poquito más sobre el ADN, que va a ser nuestro tema de inicio. Bien, tenemos la célula y aquí tenemos su núcleo, un núcleo definido, como se puede ver, y dentro del núcleo encontramos estos cromosomas. ¿Y qué son los cromosomas? Bien, son estructuras que se encuentran en el centro del núcleo de las células y que transportan fragmentos largos de ADN. Vean, estamos pasando de la célula, al núcleo, al cromosoma y al ADN. Entonces el cromosoma son estas partes de fragmentos largos de ADN. Y el ADN es el material que contiene los genes y es pilar fundamental del cuerpo. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué decimos que contiene los genes, el ADN? Y pues el gen es la unidad básica de la herencia. Los genes se transmiten de los padres a la descendencia y contienen la información necesaria para precisar sus rasgos, ya sean físicos o genéticos. Y los genes están dispuestos unos tras otros en estructuras llamadas cromosomas. Un cromosoma contiene una molécula larga de ADN, solo una parte de la cual corresponde a un gen individual. Los seres humanos tienen aproximadamente 20.000 genes organizados en un cromosoma. En un cromosoma de estos vamos a encontrar 20.000 genes. Y recuerden que recordemos que un gen está compuesto por cromosomas. Entonces tenemos el gen, el cromosoma y el ADN. Vamos a continuar. Y bueno, el ADN normalmente lo conocemos en esta estructura de doble hélice, pero para que la entendamos un poco mejor vamos a contextualizarlo un poco, lo vamos a ir desarmando más bien. Bien, vean, aquí tenemos lo que es un cromosoma, lo vamos deshilando y hasta llegar al ácido desoxirribonucleico o ADN. Y el ADN, perdón, el ADN es un ácido nucleico y lo componen dos cadenas, cada una formada por nucleótidos. Ahorita vamos a ver qué es un nucleótido. Cada nucleótido a su vez está compuesto de un azúcar desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Y pues de esto nos hablan. Siempre vamos a encontrar con esa estructura del ADN, vean. Tenemos las leyes de Chargaff y nos dicen que la porción de la adenina es igual a la timina. Entonces siempre vamos a encontrar adenina, timina. Y por su parte, el de la porción de la guanina es igual a la de la citosina. Entonces, en una secuencia de ADN, siempre vamos a encontrar
emparejadas adenina con timina, guanina con citosina, guanina, ¿sí? Y pues esto nos lo describe la ley de Chargas. Y ahorita vamos a ver un poquito más de qué trata esto. O cómo está compuesto el ADN, una molécula de ADN. Bien, y aquí tenemos la estructura del ADN, la tenemos en un plano y la tenemos, como ya se les había mencionado, en forma de espiral. Entonces, vean, decimos que se compone de dos cadenas, vean, aquí está una y acá está otra. Y acá en el plano, aquí está una cadena y acá está otra, solamente que pues está el modelo es plano y acá está en espiral. Bien, y decimos que está conformada por nucleótidos. Cada nucleótido está conformado por un fosfato, un grupo fosfato. Aquí está nuestro fosfato. Y nos dice que está conformado por, por un azúcar. Aquí está nuestro azúcar. Y ahora sí, nuestra base nitrogenada, que puede ser adimina timina. Vean aquí, cumple con la descripción. Adimina timina, guanina citosina, citosina guanina, adenina timina. Aquí es importante describir que las secuencias de ADN pueden variar siempre las secuencias, por ejemplo. Aquí podemos tener citosina guanina, adimina timina, se puede repetir adimina timina o viceversa, timina adenina, pero es importante siempre darse cuenta que va a estar citosina guanina y adenina con timina. Y en esto no encontramos la ley de Chargas. Y vean, esta es una representación lineal y tenemos nuestro azúcar con nuestro grupo fosfato y nuestras bases nitrogenadas. Y aquí la base nitrogenada es precisamente esto, la timina con la adenina o guanina con citosina. Estas son nuestras bases nitrogenadas. Esto de amarillo, está el cursor, lo de amarillo, son los fosfatos y lo de azul son nuestros azúcares, o nuestro grupo de azúcar, o nuestro azúcar. Bien, vamos a continuar. Espero haya quedado un poquito claro. Y si no, escríbanme en unos comentarios, oiga, profe, no quedó bien claro lo del ADN, y les hago otro video o se los hago un poquito más explicativo, ¿va? Bien, y ahora, hacia qué vamos? Pues precisamente lo que nosotros somos la expresión física de una serie de información genética. Todas estas características que están aquí en la cadena del ADN van a ser nuestras características genotípicas o genéticas que nos van a nos van a ayudar a dar una expresión física. Por ejemplo, en las personas una expresión facial, una expresión ya sea física en la estructura del cuerpo, ya sea en personas altas, personas bajas. Por ejemplo, si en nuestra información genética tenemos caracteres, por ejemplo, de personas de estatura media, pues físicamente nos vamos a expresar en estatura media. Y así sucesivamente. Entonces, si lo ponemos en contexto, lo que somos las personas somos esa información genética que encontramos en el ADN que se expresa físicamente. Y pues prácticamente la información genética no es idéntica entre personas y pues, por eso tenemos esa variedad de expresión física. Vean, ahora vamos a ver un poco sobre lo que es el gen dominante o gen recesivo. Y precisamente el gen dominante son aquellos genes que dominan sobre genes recesivos. Por ejemplo, aquí les traje esta imagen. Si ven aquí la nariz del padre, la heredó el hijo. Y la nariz de la madre no la heredó. Entonces podríamos decir que los genes del padre en la fisiología de la nariz eran
los genes de la nariz eran genes dominantes y los genes de la nariz de la mujer eran genes recesivos. Vean, acá les traigo otra imagen y pues si pueden ver, el hijo hereda esta parte de la expresión vocal de la madre. Entonces podríamos decir que las características genéticas de la parte bucal, de la cavidad bucal, pues tenían genes dominantes y en el padre genes recesivos. Y por eso se expresaron las características genéticas de los genes dominantes. Y pues ustedes se podrán dar cuenta con sus padres cómo están algunas características que heredaron de sus padres y de la madre no. Y aquí les traigo un ejemplo sobre los genes dominantes. Por ejemplo, aquí si tenemos un gen dominante en el padre, aquí tenemos si tiene 4 hijos, tenemos aquí las probabilidades de quiénes pueden tener esos genes dominantes. Por ejemplo, aquí serían 50 de 100. En estos están 4 descendientes, solamente 2 de ellos podrían tener un gen dominante del padre. Y en este caso, 2 hijos tendrían esas características de genes recesivos. Y igual acá en esta imagen. Bien, vamos a continuar. Y se me olvidaba esta parte de cómo la herencia determina el sexo de los hijos, por ejemplo. En los hombres tenemos cromosomas XY. Estos 2 cromosomas van a determinar el sexo de una persona. Ahora vean. Y el de la mujer es XX. Son los cromosomas sexuales de la mujer. Ahora veamos cómo se combinan. Tenemos aquí al primero que es XX, nos da mujer. El segundo XY nos da hombre, vean, coincide. Con el padre XY, aquí se rescata la X de la mujer, el cromosoma X, y acá el Y del hombre, y nos da un hombre. Acá posteriormente se rescata un cromosoma X del padre y un cromosoma X de la madre, y pues nos da otra mujer. Y acá se repite de nuevo esto. Entonces, los cromosomas sexuales en las personas son los cromosomas XY que nos da una expresión de un hombre, un varón, y XX en el caso de la mujer. Bien, vamos a continuar. Ahora, ¿qué son las células diploides y las células haploides? Bien, las células diploides son las células que poseen o tienen un número completo de cromosoma de la especie de dicho número. Se representa 12N. Ahorita les voy a explicar mejor. Y las células haploides son las células que solo contienen la mitad del número de cromosomas de la especie de dicho número, que se representan con la letra N. Entonces decimos que las diploides tienen los cromosomas completos. Y las células diploides son aquellas células que tienen la mitad de cromosomas que deben de tener. Y ahorita les voy a explicar un poco más. Bien, las células haploides son aquellas como en los óvulos en las mujeres y los espermatozoides en el hombre. Y recuerden que las células con solo la mitad de la información genética son estas. Una vez que surge esta parte de el apareamiento, las células diploides, células somáticas, presentan un doble juego de cromosomas. Es cuando se unen, por ejemplo, el óvulo y el espermatozoide. Entonces, rescata 23 cromosomas de la mujer, 23 del hombre y tiene 46 cromosomas completos ya como un ser nuevo. Y por eso encontramos la variedad genética y física, por esa combinación de cromosomas de la mitad de la mujer y la mitad del hombre. Bien, y esta sería el tema de la segunda sesión. Ya les estaré mandando indicaciones en caso de que haya otra actividad, en caso de que no, si solo hay que revisar o sacar notas, pero ya se los comentaré por el grupo. Espero le hayan entendido y si tienen dudas comenten chicos.
Un gusto trabajar con ustedes. Cuídense.